Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la playa de la Costilla, bienvenidos a Rota para vivir esta espectacular final del playoff en el campeonato de primera división masculina de fútbol playa, el partido que va a medir al Empie Málaga y al Fútbol Playa Huelva, los últimos dos campeones de liga que se citan en tierras gaditanas buscando mañana domingo 17 de agosto levantar el título. Lo va a intentar revalidar el cuadro costasoleño tras 2 años. El cuadro de Rafa Millán va a intentar ser el nuevo campeón de España, el nuevo campeón de la liga. El público ya expectante al ingreso en la arena de la playa de la Costilla, tanto el Empie Málaga, que durante estos días en las semifinales eliminó al Atlético Torroseño, empate a 1 partidos, acabó pasando por mejor clasificación en temporada regular, cuando vemos la playa de la Costilla absolutamente abarrotada con numerosos bañistas disfrutando de la costa gaditana y de la magia que tiene esta bella tierra, y por supuesto también acercándose al complejo deportivo de la playa de la Costilla en Rota para vivir este partido, el encuentro más importante de todo el campeonato, como es la final del play-off. Yo me presento, soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre costasoleños y onubenses. Ya preparado para saltar a la arena Huelva, que eliminó a Marbella. Empate a 8, empate a 2 frente al cuadro marbellí. Acabó pasando por mejor resultado, más puntos en temporada regular que el equipo de Félix Ignacio Ramírez. De manera muy apretada consiguió introducirse Huelva en la final, mientras que el Empie Málaga ganó el primer encuentro, perdió el segundo frente a Torroseño, pero como decimos, al obtener mejor puntuación en la temporada regular es lo que le permitió acceder a la finalísima, que está programada para iniciarse a las 8:15 de la tarde. Preparado también ya el Empie Málaga para saltar a la playa de la Costilla, la cara de concentración de los dos combinados, sabiendo que es un encuentro crucial. Recuerden que en el caso de que haya empate a partidos en esta final del playoff, el ganador sería el Empie Málaga por mejor puntuación. Se sigue y se mantiene el formato tanto en las semifinales como también por supuesto en la final. Se mantienen los diversos criterios a la hora de saber quién va a ser el campeón en el caso de empate o de igualada. Málaga, que acabó con 46 puntos por 39 de Huelva. Así que, como decimos, en el caso de empate a partidos en la final, el que se proclamaría campeón revalidaría el título el Empie Málaga. Veíamos en la mitad de la foto al señor Pardeiro Puente, que va a ser el encargado de arbitrar este partido entre Empie Málaga y Huelva. A punto ya de saltar los dos combinados. Va a jugar de rosa Huelva, mientras que lo va a hacer de blanqueazul el conjunto de Diego Alonso. Vamos también a llevar a cabo en los siguientes segundos la citación de ambos combinados, las convocatorias de ambos entrenadores para enfrentar el partido más importante de la temporada. Arrancamos en este caso en el Empie Málaga con Dona, Antonio Mayor, Antonio Rigau, David Ardil, Chiqui Ardil, máximo artillero en la temporada regular, Roberto Galindo, Batakaki, Carlos Carballo, Kosuke Matsuda, Adri López, Adrián Martínez y Diogo Catarino. Es la convocatoria del Empie Málaga para medirse a Huelva. Ya tenemos a los dos equipos presentes en la parte central del campo, aplaudiendo al público desplazado hasta el complejo deportivo Playa de la Costilla. Se lleva a cabo en estos instantes el pasamanos habitual antes de que empiece a rodar el balón aquí en tierras gaditanas. Vamos también con la convocatoria del Empie Málaga, mejor dicho, del Huelva, del Fútbol Playa Huelva, el combinado de Rafa Millán, con los siguientes jugadores: Alex Abelleira, Takuya Kaguma, William Caldas, Pedro José García, Fran Camacho, Fernando Guisado, Brian Hernández, Joe Marcos, José Mier, el capitán, José Camacho, Gerlan Oliveira y Edson Rocha. La citación de Rafael Millán para medirse al Empie Málaga, dos de los grandes del fútbol playa español que van a medir sus fuerzas en los próximos minutos en la playa de la Costilla, con la disputa del trofeo como campeón de liga. Al mejor de dos, hoy el primer partido, mañana el segundo y último, mañana domingo 17 de agosto. Vemos ya a los dos capitanes, tanto a José Mier como a Dona. La foto protocolaria con el componente arbitral antes de que arranque el partido. El señor Pardeiro Puente, que será el encargado de impartir justicia entre los dos equipos andaluces.
Foto para los medios gráficos del Fútbol Playa Huelva, un equipo que ha ido aumentando las revoluciones, ha ido mejorando su rendimiento según ha avanzado. El campeonato acabó con 39 puntos, 1 por delante de Marbella y 2 por delante de Torroseño, que acabó cuarto en esa final de consolación. En el duelo de ida por el tercer puesto ha ganado Torroseño 6-5 a Marbella. Así que Marbella mañana tendrá que ganar si quiere acabar en el tercer escalón por el título de liga en este playoff. Gran ambiente, vemos aficionados de el Empie Málaga con sus camisetas blanquiazules, la foto familiar del Empie Málaga antes de que inicie el partido. Recuerden, 3 periodos, cada uno de ellos de 12 minutos. La piña de los jugadores de Huelva antes de que empiece a moverse el balón, a rodar la pelota en la playa de la Costilla. Ya está el balón en la mitad de la cancha. Tenemos al colegiado esperando al primer saque que va a ser por parte de Huelva. Va a empezar moviendo Huelva. Va a atacar de derecha a izquierda, a la hora de izquierda a derecha al cuadro costasoleño. Superando en 1 minuto, en 2, las 8:15 de la tarde, momento en el cual debe arrancar el partido. El primer balón lo pondrá en juego Huelva. Se prepara Yerlan Oliveira. Vemos también en imagen a Pedro García, jugador que destaca por su lanzamiento de larga distancia. Vemos también a Fran Camacho, cara de máxima concentración para arrancar el partido. Primer disparo, se va a marchar por línea de fondo, la dejó pasar Dona, que es el guardameta. Dona, Fran Camacho, los guardametas que inician la final. Arrancó el encuentro estrella de esta temporada del campeonato de liga, el playoff. Ya está activa la final entre Empie Málaga y Fútbol Playa Huelva, el mejor de 2. Veremos mañana quién consigue levantar el trofeo. Los últimos campeones de liga, cara a cara aquí en la playa de la Costilla en Rota. Interviene Dona, la pega Dona con la pierna derecha, repele Pedro, tiene que recular Dona para evitar problemas. Habrá saque de portería para el Empie Málaga. Sacando ya el granadino. Juega Dona, la reclama Antonio Mayor. Esta temporada actuando de entrenador, jugador. Obviamente no se quería perder por nada del mundo este envite. De atrás Antonio Mayor. La acaba dejando para Dona. Le dejan el camino para el disparo. La pega Dona. Fran Camacho en 2 tiempos. Se la acaba quedando. Sacará Fran Camacho. Juega Fran. Lo hace largo con el brazo derecho. La va a luchar Yerlan Oliveira. Llega Yerlan. Cede atrás para acabar encontrando a Fran Camacho. Sale Fran de sus dominios. Juega con la pelota hasta que la acaba entregando al perfil derecho, donde ya encuentra a Guisado. De atrás Guisado, la acaba moviendo sobre la figura de Fran Camacho. Camacho, Fernando Guisado con el exterior del pie derecho, recupera Empie Málaga, atacaba el espacio Oba Takaki. No consigue llegar el nipón, uno de los grandes goleadores del Empie Málaga, junto a Chiqui Ardil. Esta es la acción en la que finalmente Fran Camacho se la quedó con ciertas dudas, pero en todo caso atenazó la pelota al internacional por España. Esa imagen que nos mostraba nuestro gran realizador Andrea Orecchio. A ver, servicio de esquina en favor de Huelva, que la va a servir es de Yerlan Oliveira. Allá va Yerlan, pierna izquierda, juega Yerlan, segundo palo, intenta hacer el esfuerzo por llegar. Fernando Guisado no lo va a conseguir. Ahora saque de lateral, estaba muy mal perfilado Guisado para el intento de remate. Tenemos en imagen a Donald, granadino con muchísimos títulos en su espalda, además de colectivos también individuales a lo largo de su gran carrera, su dilatada trayectoria. Interviene Dona precisamente, superando los 2 minutos de partido. Juega Dona, metía al centro, buscaba a Oba Takaki, la va a ganar el Empie Málaga, la pega el nipón, remate fuera de Oba Takaki. Habrá por lo tanto servicio de portería en favor de Huelva. Tenemos al japonés, internacional por su país. Se la preparó a Takaki, remate demasiado cruzado. Recuerden que las campeonas en el campeonato femenino fue el Atlético Torroseño. Falta por ver quiénes son los campeones en el campeonato masculino. Antonio Mayor se marcha a descansar, al igual que Oba Takaki. Ingresa al encuentro Carlos Carballo. Ya la tiene el paraguayo. Parte central. Se puede animar con el disparo. Cañonea Carballo. Camacho que no despeja bien. Perdona Kosuke. Matsuda, que la ha tenido franca para el remate.
No consigue anotar el japonés. Vemos la acción repetida. La pega Carballo con la pierna izquierda. La saca como puede Camacho. Y en el último remate la envía fuera Kosuke. Saca de portería Dona. Juega largo Dona. Intenta Adri pincharla. No lo consigue. Sacará por lo tanto de portería Fran Camacho. La meta que ha destacado esta temporada por sus goles de larga distancia. Veremos si hoy consigue alguno o no. Envía a Fran Camacho. Cede a la parte izquierda. La reclama João Marcos en la parte izquierda. João Marcos. Bueno el recorte. Se quiere marchar de su par. En este caso es Adri. Juega João Marcos. Mueve por dentro. Lanzamiento de Chilena. Mete la cabecita William Caldas. Otra vez William. La pega Caldas. ¡Gol! Gol, 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 gol. William Caldas. La persiguió hasta el final William. Y tuvo la recompensa del gol. Anota William Caldas. 0-1 en el marcador. El primer gol de la final es para los rosas. El primer gol del partido es para Huelva. Anota William Caldas. Nota William Caldas, cabeceó, después la siguió hasta el final y consigue poner el 0-1 en el marcador. Nota Caldas. El primer zarpazo es onubense. Ha entrado Diogo Catarino. 8 para el final de la primera parte. 0-1 gana Huelva. Saque de centro para en pie Málaga. Carballo, Diogo. Cañonea Kosuke. El rebote para el propio jugador japonés. Quiere jugar por dentro Kosuke, la pegó prácticamente al aire, contragolpe en favor de Huelva, la reclama Takuya Kaguma, jugando ahora con un pivote nato Rafa Millán. El que la tiene es João Marcos. João Marcos guarda la pelota frente a Carballo, el último en tocar ha sido según el colegiado el paraguayo. Sacará de lateral João Marcos, cede atrás, la entrega ya para Fran Camacho. Allá va Fran Camacho, cede la parte derecha, jugando con mucha sobriedad el partido Huelva, uno de los equipos que mejor maneja los resultados y que mantiene a gran parte de los jugadores que hace 2 años consiguieron conquistar el título de liga, como por ejemplo el caso de Guisado de Mier. Allá va el remate, gol de Huelva, Takuya. Gol, 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 gol para Huelva. Anota el gigante nipón. Remate acrobático que se aloja en el arco de Dona. Anota Takuya Kaguma. Fue el salvador en las semis frente a Marbella. Anota un golazo ahora de bandera. Aparece Takuya Kaguma. 0-2 en el marcador. Ojito que se escapa levemente Huelva en el partido. Anota Takuya. Anota Takuya Kaguma. 0-2. Lo celebra con los suyos. Y ya se dispone a defender. Anota Huelva. Jugará el en pie Málaga. Vamos a ver el en pie Málaga a través de Antonio Rigaud. Moverá Antonio Rigaud. Barrera muy tupida de Huelva con 4 jugadores. Obviamente a excepción del portero. Está presente el quinteto de Huelva en la mitad de la cancha para este saque de centro del en pie Málaga. Sacará Rigaud. Se dispone al primer lanzamiento Antonio Mayor. Juega Rigaud, del disparo que creo que ha sido de Ardil. Se va a marchar fuera de David Ardil. Se marcha directamente a la playa de la Costilla y vemos la cantidad de público que tenemos en las gradas de este complejo deportivo Playa de la Costilla. Vamos a ver la pelota, lo hace Kosuke. Cede atrás Kosuke, la va a salvar Dona a tiempo. Bordeando el Ecuador de la primera parte. 0-2 gana Huelva, que se estaría llevando el primer duelo de la final. Recuerden al mejor de 2 en el caso de empate. Ganador del título con el equipo que tenga mayor puntuación en temporada regular. En este caso es Málaga. Se duele Camacho. Sacaba Dona, esférico muy profundo. Y Camacho que se lleva por delante a William Caldas. Ya se reincorpora Caldas, que se llevó un golpe importante. Pero ya en todo caso restablecido el jugador que inauguró el apartado goleador de la final. Va a jugar Huelva, la tiene Camacho. Camacho envía la pelota a la arena, la pega a Fran Camacho, pierna derecha, se va a marchar fuera. Habrá por lo tanto servicio de portería. Interviene el guardameta. La tiene Dona. Allá va Dona, la puede pegar Dona, el disparo de Dona, Fran Camacho. La gana Fran Camacho, que está muy atento. Ojo ahora Camacho, William Caldas. William que se rehace, recorta, que viene salido del entuerto. William Caldas.
Se incorpora a campo rival, se frena William Caldas, cede atrás, la acaba entregando para el cierre. Este es Edson Rocha, juega Edson, Fran Camacho insiste con Edson de manera poco ortodoxa, pero en todo caso consiguió entregar a Edson. Va a jugar Fran Camacho, ahora el esférico un poquito más fácil para William Caldas, la pega de chilena William. Remate fuera de William Caldas, saque de arco para Málaga. Saca ya Dona, acaba entregando la pelota para Antonio Mayor. Cede atrás el almeriense, la acaba dejando para Dona, fuera de sus dominios. Allá va Dona, cede la parte izquierda, sale perfectamente el guardameta Camacho que se apodera de la pelota. Juega Camacho, envía por dentro, encuentra a William Caldas, presiona alto David Ardil. Quien va a jugar es Camacho, juega Camacho, la hace directamente para el pívot Takuya Kaguma, buscaba acomodarse el esférico, no lo consigue a manos de Antonio Mayor. Se marcha a descansar el japonés, ingresa Fernando Guisado. Va a jugar la Lempié Málaga, 5:30 para el término de la primera parte. 0-2 ganando Huelva, goles de Caldas y de Takuya. Quien la tiene es Diego Catarino. Allá va Diego Catarino, se mide a João Marcos, juega para Carballo, lanzamiento de chilena fuera de Carlos Carballo. Cuesta bastante en pie Málaga tener ocasiones. Recuerden que la más destacada fue cuando el partido marchaba con empate a 0, cuando la tuvo clarísima Kosuke. A ver, saque de meta. Poco a poco va cayendo el sol en la playa de la Costilla, pero no la emoción del partido, que está obviamente en su punto más álgido. Va a jugar, lo hace Huelva, lanzamiento de chilena que se va a marchar fuera. Balón en portería. La tiene Diogo Catarino. Allá va Diogo, cede atrás, la acaba dejando para el guardameta. La tiene Dona, sale Dona, prácticamente se presenta en la parte central. Diogo Catarino reclamaba la mano de Gerland, dice que no hay nada. El colegiado Pardeiro Puente saca rápidamente Huelva, sale con todo Dona, se ha hecho daño. Creo que es Brian Hernández. Se reincorpora ya Brian. Saque de lateral. Cede atrás Pedro. La acaba guardando a tiempo Camacho. Va a jugar Camacho. Cede atrás Guisado. Gerland. Fernando Guisado. Corta Diogo Catarino. Se la queda en la base Pedro. Va a jugar en la portería. Lo hace ya el guardameta Camacho. Cede para Gerland Oliveira. Contemporizando, jugando de lado a lado. Huelva buscando desquiciar al en pie Málaga. Interviene Camacho. No va a llegar Fernando Guisado. Sacará de portería Málaga. 3:40 para el final de la primera parte. Va a jugar la Dona. Caía Kosuke. Interviene Antonio Mayor. La cede para el andaluz. Juega la pelota Dona. Envía a Dona a la parte izquierda. Balón complicado para Diogo Catarino. No llega el brasileño. Ahora costado para Huelva, que en general tiene el partido donde le interesa. 0-2 y con un en pie Málaga que le cuesta mucho ver el arco de Camacho. Juega Camacho, cede a la derecha, el control va a ser de Gerland Oliveira. Aguanta a Gerland buscando desequilibrar a Kosuke, que era el hombre que tenía por delante. Cede atrás de Gerland Oliveira, resetea la jugada Huelva. Interviene Camacho, corta de cabeza Diogo Catarino. Kosuke se lanza con todo. Fran Camacho que no puede tocarla con las manos en esa zona. La va a salvar Huelva, el que la tiene es de Gerland. Juega Gerland, la saca como puede el guardameta Dona. Se duele ahora el jugador onubense, se tiene que parar el partido. No estamos en el 2:50, que es lo que queda para que acabe la primera parte. El que se duele es Fernando Guisado. Dona que la tocó con la rodilla. Sale la pelota despedida y Fernando Guisado que reclamaba un golpe en la boca. Y es el motivo por el que se para el partido. Se va reincorporando poco a poco Fernando Guisado, que le enseñaba el golpe al colegiado Pardeiro Puente. Va a sacar en pie Málaga. Va a sacar de portería Málaga. Lo hace a través de Dona. Dona para Oba Takaki. Vuelve a jugar para Dona. Seguimos con el 0-2 en el marcador. Los goles en el primer tramo de el partido de la primera parte. Balón cabeceado atrás por parte de Antonio Mayor. La va a luchar Oba Takaki. Oba frente a su compatriota Takuya. La mantiene Oba. Acaba entregando atrás para cederla sobre el portero. Este es Dona. Juega Dona. Templa y juega en cortito para que intervenga la base. Antonio Mayor. Filtra Antonio. Juega para el pívot. Va a intentar girarse. Lo quiere. Parece que lo conseguía Rigaud. Habrá costado para el conjunto de Diego Alonso. Saca Oba.
Lanzamiento de chilena, se va a marchar fuera de Antonio Rigao, desviadísimo el lanzamiento del almeriense. Saque de costado y tenemos a Fran Camacho. Por ahora no ha encajado ningún gol. Buen pie Málaga, balón dentro del área, la gana Joe Marcos, que le cerró los espacios a Ardil. Se la queda Fran Camacho. Va a jugar Fran Camacho, parte izquierda, no consigue salvarla Fernando Guisado, ya recuperado de sus problemas en la boca. Va a sacar Oma Takaki, la acaba dejando para Antonio Mayor. Se frena Antonio, tiene por delante a Takuya Akaguma, se frena en seco. El internacional por España la acaba dejando a la parte izquierda. Bien Málaga que intenta anotar el gol que le meta de lleno en el partido. Cae Antonio Mayor, no hay falta de Takuya. El disparo mordido, se va a marchar directamente fuera. Es lo que decimos, se mantiene esa tónica en la que en pie Málaga es cierto que en general maneja la posesión, pero no le está valiendo para generar ocasiones. Juega Joe Marcos, la pide Edson en la parte izquierda. El balón para Edson Rocha, cede atrás Edson, la acaba jugando de primera sobre el portero Fran Camacho. Allá va Fran, último minuto de la primera parte. Juega Fran Camacho, cede para Joe Marcos, quería meter el centro. Le busca las vueltas a David Ardil. La mantiene Joe Marcos Márquez. Entrega para el guardameta. Este es Camacho. Camacho juega con la pelota en su muslo, la acaba dejando para Joe Marcos, a Chica Ova. El cambio de juego que no es bueno. Se la queda, por lo tanto, el en pie Málaga. 40 segundos para el final del primer periodo. Tenemos la cara contrariada de Dona. No está siendo ni mucho menos hasta el momento el partido de Málaga, como perfectamente escenifica el cancerbero amarillo. Va a jugar la Dona, cede a la derecha, balón prolongado por parte de Carballo, mete el centro Diego Catarino. La lucha Kosuke Matsuda, interviene Joe Marcos, que no consigue evitar el saque de lateral. Jugará el en pie Málaga. Sacará Carballo. Juega Carballo, Diego Catarino, la pega de chilena, se va a marchar fuera. Juega Joe Marcos, la acaba dejando para el portero, este es Camacho. Juega Camacho, envía por dentro, Takuya se quiere marchar por la parte izquierda, se acaba la primera parte. En la playa de la Costilla en Rota, estamos por ahora con el 0-2 a favor de Fútbol Playa Huelva frente al en pie Málaga. Los goles de William Caldas y de Takuya Kaguma, que precisamente tenemos en pantalla, le dan hasta el momento el primer punto de la final. Avanzaría y se acercaría al título de liga el cuadro de Rafa Millán frente a un en pie Málaga que le está costando muchísimo tener ocasiones ante un Huelva muy bien colocado y que siempre tiene la capacidad para estirarse y de generar peligro a través de un pívot con tanta potencia y tanto físico como es el caso del japonés Takuya Akaguma. Veremos qué ocurre. De cara a los siguientes 12 minutos de juego vamos a visualizar las mejores imágenes que nos ha dejado la primera parte, como son los tantos de Caldas y de Takuya Akaguma. Este es el gol de William Caldas. Recoge el rebote y a la media vuelta con la pierna derecha acababa batiendo a Dona en el último escorzo. Kosuke, que no conseguía evitar el gol que anotaba Huelva. Y este es el último hasta el momento, el remate acrobático de Takuya, que acababa superando al arquero, en este caso a Dona. 0-2 está ganando Huelva, un equipo muy experimentado que sabe muy bien manejar los tiempos del partido. Cuando vemos esa imagen preciosa de el sol poco a poco ya abrazando las nubes, ya desapareciendo entre las nubes de la playa de la Costilla. En todo caso, el nivel de público, de bañistas en la playa de la Costilla sigue siendo muy amplio, en una de las zonas más bonitas, sin ninguna duda, que tiene nuestro país, como es la costa gaditana. Vemos a los jugadores de Huelva. Mientras tanto, Rafa Millán, el entrenador, los anima para seguir con esta intensidad y con este número de goles que hasta el momento le permite llevarse el primer punto de la final. Recuerden el formato de los playoffs: al mejor de dos. En el caso de empate, el ganador es el que tiene mejor puntuación en temporada regular. Va a saltar ya tanto Málaga como Huelva. Para disputar el segundo periodo. Sale ya Málaga con Chiqui, por cierto. Va a debutar en la final Chiqui Ardil, máximo artillero de la temporada regular con 24 goles, conversando con David Ardil y también con Antonio Mayor. Va a intentar cambiar el signo del partido actual, que por ahora les esquiva a los intereses del equipo costasoleño. Preparado también Huelva.
Y ya dispuesto Málaga para arrancar la segunda parte. 24 minutos para que acabe el partido, es decir, los dos últimos periodos. Se mantiene Dona en el arco de Málaga. Recuerden que Adri Martínez ha tenido varios minutos a lo largo de esta ronda de playoff. También está Fran Camacho. Está José Camacho como el otro guardameta, pero hasta el momento Fran Camacho está jugando todo el partido. Silbatazo del colegiado Pardeiro Puente. Se inicia la segunda parte. Antonio Mayor juega la parte izquierda para Oba Takaki. Presiona Guisado. El disparo va a acabar en servicio. Creo que es de esquina. Sí, la llegó a tocar Camacho. Al menos es la sensación que dio Antonio Mayor, que lo reclamaba. También lo vi así Pardeiro Puente. Remate de Antonio Mayor. Y con la yema la llegó a tocar Fran Camacho. Saque de esquina en favor del Empie Málaga. Tiene que parar el partido Pardeiro Puente porque hay un agarrón entre Chiqui y entre Fernando Guisado. Va a intentar poner paz el colegiado principal del partido cuando llevamos más o menos medio minuto de segunda parte. Allá va el envío, segundo palo, Chiqui, remate fuera de Chiqui Ardil, le sigue hasta el final como si fuera su sombra Fernando Guisado. Va a jugar Huelva, este es Camacho. Recoge ya la pelota Camacho. Camacho la envía directamente al área. Control que no es el mejor posible de Brian Hernández, que en todo caso aplaude la intención. Saque de lateral para Málaga. La pone en juego David Zardil. La deja para Dona. El que la tiene es Kosuke Matsuda. Es Oba, mejor dicho. Juega a Dona, envía a Dona, balón muy complicado a la derecha, se la va a quedar Huelva que intenta el contragolpe, Dona fuera de la posición, puede meter el centro Yerlan, prefiere frenarse, juega Yerlan, la pega Brian, el remate que acaba en la cruceta. Punto estuvo de llegar el tercero de Huelva, prácticamente sin espacio, sin ángulo, estuvo a punto Brian de clavar un golazo. Va a jugar, lo hace desde la portería el Empie Málaga, que necesita un gol que le active en el partido frente a un Huelva que está magníficamente colocado. Remate de Dona por encima del arco que defiende Camacho. Recuerden que en el caso de que acabara ganando Huelva, obligaría obviamente a Málaga a ganar mañana para levantar el título, pero le pondría en una posición privilegiada a Huelva, intentando ganar el campeonato liguero. Va a jugar la pelota, lo hace desde la portería Dona. Se mantiene con el esférico Dona, la recoge ya, juega Dona, envía por dentro, control con el pecho, juega para Oba Takaki. Intenta Oba hacerse con el esférico. Finalmente el balón va a ser desde el arco para que ya la maneje Camacho. Juega largo Camacho. Lanzamiento de chilena fuera de Brian Hernández. Por lo tanto, saque de meta para el cuadro Boquerón. Ingresa Diogo Catarino. El que se marcha a descansar es David Zardil. Va a jugar Dona, lo hace en corto para encontrar a Oba Takaki. Juega Dona, cediendo a la derecha, la tiene en pie Málaga, lanzamiento de chilena que se va a marchar por línea de fondo. Estaba Carballo pendiente de que le pudiera llegar la pelota. No fue el caso, balón desde el arco, el que la tiene es de Fran Camacho. Allá va Fran Camacho, la pega Fran, pierna derecha, repele la zaga costasoleña. Será balón en lateral, servirá Guisado, se marcha a descansar Brian, ingresará Mier, otro de los superclásicos de Huelva. Va a jugar la Camacho, Joe Marcos, cabecea Joe Marcos, la acaba entregando para William Caldas, siempre muy escurridizo, la pierde a manos de Mayor, falta sobre Antonio Mayor de William Caldas. Falta sobre el almeriense, libre directo para el Empie Málaga, que sigue negado de cara, ya no solo a gol, sino incluso a contar, a gozar de ocasiones importantes. Falta de Caldas sobre Antonio Mayor. Se va recuperando poco a poco el internacional español, con muchísimas participaciones en mundiales con nuestra querida selección española, dirigida actualmente por Cristian Méndez. Servirá Antonio Mayor. Allá va Antonio Mayor. Lanzamiento por encima de la portería de Camacho. Que buena dirección llevaba el disparo del almeriense. Acabó encontrando el arco de Camacho.
Le toca mover a Huelva, la cara de máxima concentración del internacional español, Fran Camacho. Vemos el escorzo del guardameta onubense para evitar cualquier tipo de problema. La pierde Edson, le toca mover a Málaga, sale desde atrás Carballo, intenta trabar William Caldas, trabaja absolutamente todo el equipo rosa por evitar el gol de en pie Málaga. Recuerden que ha jugado algún minuto que otro Chiqui Ardil, pero con muy poquita participación del mazarronero en el partido. Saque de lateral en favor de Huelva. Servirá Edson Rocha. Va a jugar la Edson, sirviendo con las manos. Se entrega atrás para Camacho. Camacho con problemas. Gol de Málaga. Gol, 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 gol. Carballo por el 1-2. Se mete en el partido Málaga. Error en salida de Huelva y lo aprovecha el paraguayo. Anota Carlos Carballo. 1-2. Llega la reacción costasoleña. Anota Carballo. Esférico atrás. Lo intenta dominar Fran Camacho. El pase que no es bueno. Mete la cabecita Carballo. Y pone el 1-2. Gol que veremos si sirve de acicate para Málaga. Anota Carballo. Actual capitán de la selección de Paraguay. Fue importante de este en pie Málaga. Dirigido por Diego Alonso. Anota Carballo. Cede atrás. Lo hace ya Kosuke. Kosuke entrega para Dona, juega Dona, mueve por dentro, balón peinado, se la va a quitar de encima a Huelva, que veremos si ahora le surgen las dudas tras el gol de Carballo. Mantiene la tónica positiva que estaba teniendo en el partido. Sacará Diogo Catarino. Juega atrás Diogo Catarino. La acaba dejando para Dona, sale de sus dominios, la mantiene Dona, eleva la pelota, la pega Dona. La sacó de puños Camacho. Saque de lateral. Ojo al remate. Gol, 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 gol. Otra vez Carballo. Empata el partido. El en pie Málaga. Llega el momento de la remontada, de resurgir en el partido. El en pie Málaga. Anota Carballo. 2-2 en el marcador. ¿Cómo ha cambiado el partido? En un parpadear de ojos, anota Carballo. 2-2. Los dos goles del equipo boquerón del paraguayo. Sacó Carballo, la combinación con Chiqui, que bien se la prepara con el pecho. Qué golazo de Carballo. Supera a Mier y pone el empate a 2. Nota en pie Málaga. Gol, obra de Carballo. Mano de Chiqui Ardil. Conversando Chiqui Ardil con el colegiado. Y libre directo. Media amarilla, por cierto, para Chiqui. Libre directo para Huelva. Amarilla por protestar para Chiqui Ardil. Amarilla para Chiqui. Y libre directo para los onubenses. Tenemos la acción repetida. Conversaba Carballo y Chiqui Ardil con el colegiado. Y al final se acabó llevando la amarilla Chiqui Ardil. Jugará Huelva 7-20 para que acabe la segunda parte. 2-2. Parcial de 2-0 para en pie Málaga con el doblete de Carballo. Se dispone, animando al público más joven también a los dos equipos en este duelo estelar de la temporada. Tras las 18 jornadas del campeonato regular, llega la final del playoff en búsqueda de levantar el título de liga. Intenta revalidarlo Málaga, quiere conquistarlo Huelva. Empate a 2 en el primer duelo, recuerden, al mejor de 2. Allá va Yerlan Oliveira, la pega Yerlan, mucha carrerilla. Yerlan, gol de Yerlan. Gol, 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 gol. Yerlan Oliveira se vuelve a adelantar. Huelva, disparo cruzado ante la salida de Dona. Anota el brasileño, gol de Yerlan. 2-3. Anota Yerlan, que aprovecha el libre directo tras las manos de Chiqui, que propiciaron el libre directo que anotó muy bien el brasileño. Disparo de Yerlan, que bien la cruza. Y acaba superando a Dona.
Se reanuda el partido. Disparo peligrosísimo. Estuvo cerca de sorprender a Fran Camacho. Va a sacar Fran. Fran Camacho, devolución otra vez para el internacional español. Juega Fran Camacho, parte izquierda, que bien la ha pinchado. En esta ocasión Edson Rocha. Edson le persiguen dos de En Pie Málaga. Quiere abrir la cancha, se equivoca en el pase. Achica Fran Camacho. Fran Camacho se la queda. Y hay falta. Falta ahora, creo que es de Chiqui Ardil, que tiene amarilla. Se recupera Fran Camacho. Ha marcado falta de Chiqui Ardil. Ahí está la acción. Perico atrás, muy complicado, muy arriesgado. Se le acaba quedando Camacho. Y acaba marcando la falta de Chiqui Ardil, que acaba por golpear levemente al internacional por España. Jugará Camacho. Allá va Camacho. Lanzamiento de Fran, el bote fuera. Disparo muy alejado, sin gran potencia, sin grandes problemas para Dona. Juega Dona, envía para Antonio Mayor, que se quiere zafar de su marca de Edson. Caía Antonio Mayor, dice el colegiado que no hay falta. Juega Edson, que se la quita de encima de manera acrobática. Sacará Dona, Ecuador de partido, Diogo Catarino. De atrás Diogo, la acaba dejando para Dona. Allá va Dona, espacio libre para el intento de disparo. Mal pase sobre Diogo, se rehace Catarino, la pega Catarino de chilena fuera. Fuera el remate de Diogo. Sacará de portería a Camacho. Este es João Marcos. Juega João Marcos sin dejarla caer. El pase que es complicado, lo quería ganar Diogo Catarino. Finalmente se la queda de manera definitiva. Lo va a hacer En Pie Málaga a través de Oba Takaki. No hay falta sobre Oba. Entra al encuentro Fernando Guisado a descansar Mier. También lo hace Edson. Ingresa Pedro García. De atrás Fernando Guisado. Entrega Guisado. La acaba dejando para Camacho. Camacho apertura la parte izquierda para que ya la domine João Marcos. De atrás João Marcos entregando para Camacho. Jugando con la pelota el equipo que viste de rosa. Que viene Camacho. Amortigua Pedro García. Insiste con jugar sobre el internacional por España. Juega Camacho, balón en globo, imposible para que llegue el jugador más adelantado, como era el caso de Caldas. Se coloca Guisado por izquierda. 5:30 para el final de la segunda parte. 2-3 gana Huelva. Perdió esa renta que tenía de 2 goles con la que acabó la primera parte, pero en todo caso sigue por delante. Este es Gerland. La pegó a reventar Gerland. Disparo fuera, entra Brian. En ocasión para Gerland Oliveira. El que la tiene es Dona. Juega Dona, parte derecha, le toca mover a En Pie Málaga. El encuentro que otra vez ha bajado un poquito las revoluciones, algo que interesa seguramente más a el Fútbol Playa Huelva. Y lo va a intentar ahora En Pie Málaga. Buena ocasión para intentar el 3-3. Va a haber servicio de esquina. Servirá Antonio Mayor, lo hará de lateral. Sirve Antonio Mayor. La acaba dejando atrás para que ya intervenga Dona. Allá va Dona, hunde la pelota, la pega Dona, pierna derecha. El balón que sale despedido lo quiere ganar Diogo. Lateral para los costasoleños. Sacará Diogo Catarino. Lo hace con las manos. Cede atrás Catarino, la acaba entregando para Dona. 4 para el final de la segunda parte. 3-2, está ganando 2-3. Está ganando Huelva con el último tanto de Gerland Oliveira. Anteriormente doblete de Carballo. Va a jugar Guisado. Balón peinado de Gerland que acaba directamente en línea de fondo. Va a sacar de portería. Lo va a hacer Dona. Juega Dona, cede a la derecha. Cede atrás Dona. Ardil. Estira Catarino por izquierda, fijando a Brian Hernández. Que la tiene es Dona.
Aguanta Dona la pelota, sigue Dona, cede la parte izquierda, presiona Guisado. Se para el partido porque se duele Fernando Guisado tras ese golpe que se ha llevado en el costado de Kosuke. Se para el partido a falta de 3:27 para el final de la segunda parte. El pase de Dona buscando a Kosuke y le deja un poquito el cuerpo el japonés a Fernando Guisado, que es el que ha acabado peor parado. Parece que con problemas ahora para poder respirar cómodamente. Intenta ayudarle Camacho, tiene que salir el equipo médico de Huelva. Vamos a ver si se recupera Guisado. El público pendiente de que se reanude el partido. Se reanuda el partido con el lanzamiento de Diogo Catarino. Servicio de esquina. Va a jugar la Carballo. Juega Carballo, cede atrás para acabar encontrando a Antonio Mayor, que va a jugar de portero jugador. Situación que no suele ser habitual, pero es por la que opta ahora Diego Alonso. Lanzamiento de chilena. Va a impactar en la madera de Oba Takaki. Servicio de portería. La va a jugar Huelva. Pase de Antonio Mayor. Encuentra Oba Takaki. La pega el balón que bota en la arena. Y acaba impactando en el travesaño. La quiere ganar ahora Brian Hernández. Hay un jugador tocado de Huelva. La tiene que enviar fuera Antonio Mayor. Quien se duele es Pedro García, que le echa la mano a la nuca. Se echa la mano tras ese golpe que se ha llevado. Se tiene que volver a parar el partido. Se reanuda el encuentro. Juega Antonio Mayor. La cede para Chiqui Ardil. Se frena Chiqui. Juega para Antonio Mayor, que tiene que medir muy bien sus movimientos, ya que detrás de él no hay absolutamente nadie. No consigue salvarla ahora Oba. Va a sacar de portería. Lo hace Fran Camacho. Envía a Fran Camacho. Parte derecha con el control de Yerlan. La mantiene Yerlan Oliveira, que amenazaba con enviar sobre William Caldas, que se intenta zafar del jugador del Empie Málaga. El que la tiene es Chiqui Ardil. Se duele ahora Edson. Ojo ahora a esa serie de acciones en la arena, tanto de Chiqui como de Caldas. Ha habido una amarilla. Se lleva amarilla a Takuya. Esta es la acción de Edson, en la que le dejaba claramente la mano Chiqui Ardil. No indicaron nada a los colegiados. Hubo continuidad, ahí parecía que había agarrón de William Caldas, luego le zancadilla a Caldas a Chiqui Ardil. Ha habido tranquilamente 3 faltas en 3 segundos. Tiro libre directo, es lo que ha marcado Pardeiro Puente. La pegará Chiqui Ardil, maestro en esta serie de acciones. Libre directo en favor de Málaga. Juega Antonio Mayor. Cede para Diogo Catarino. Otra vez Antonio Mayor. Cede a la derecha. Salta la presión de João Marcos. Cambia a la izquierda. Hace el esfuerzo por llegar. Carballo cae. Y hay falta de Carballo sobre Edson. Falta del paraguayo. Libre directo para Huelva. Se dispone a pegarle Edson. Allá va Edson, la pega Edson Rocha, se la queda Dona, ha habido cambio. Se marcha del encuentro Antonio Mayor como portero jugador, ingresa a Dona, el portero habitual. Va a jugar Huelva, qué bueno el pase, João Marcos juega para Takuya Kaguma, que ha sido amonestado anteriormente. Takuya cae, a Kaguma que se quiere hacer el espacio, cae un jugador del Empie Málaga, que la gana es João Marcos.
que la tiene que enviar fuera porque hay un jugador dañado del equipo nubense, costasoleño. Se duele David Ardil de un golpe en el vientre. Se duele David, se tiene que parar otra vez el partido. Se reincorpora Yardil. Saca atrás, la mueve atrás. Huelva, el que la tiene es Camacho, juega Camacho, João Marcos pierde su posición, Ova, remate fuera de João Marcos. Último minuto y 20 segundos lo que queda para que acabe la segunda parte. 2-3 gana Huelva Málaga. El que la tiene es Antonio Mayor, que vuelve a la situación de portero jugador, la cede para Catarino. Catarino, William Caldas, la pierde el brasileño, saque de lateral, Catarino que la desplaza y le va a costar la amarilla. Amarilla para Catarino, para el 5 de Málaga, como bien lo indicaba el colegiado. La desplazó Diogo Catarino y le costó la amarilla. Se une a la de Takuya Kaguma y a la de Chiqui Ardil. Es que ha mostrado el señor Pardeiro Puente. Va a jugarla Camacho. Juega Camacho, parte derecha, la juega Edson, envía buscando a Caldas, despeja la zaga de en pie Málaga, el balón sigue siendo Rosa. Juega atrás de João Marcos, la consigue recoger Camacho. Va a sacar Camacho, parte derecha, se la queda Edson Rocha, juega Edson por dentro, balón peinado con cierto riesgo, no va a llegar Takuya. Se la acaba quedando Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, la deja para Ardil, insiste con Antonio Mayor, la embolsa bien con el pecho, juega para David Ardil. Aguanta David Ardil, se escapa de su marcador, cañonea Ardil, la pegó mordidísima David Ardil, enviándola directamente a línea de fondo. Se recoloca ya Huelva, sacará João Marcos. Va a sacar João Marcos. Sirve el brasileño, juega para Camacho, volvemos a esa situación de marchas cortas, en la que se siente muy cómodo Huelva frente a un en pie Málaga que si no aparece Carballo se le nublan las opciones de cara a intentar anotar el empate. Se acaba la segunda parte, está ganando Huelva por un total de 2-3. Recuerde los goleadores. William Caldas puso el 0-1 tras un fantástico lanzamiento a la media vuelta. Anotó Takuya Kaguma de manera acrobática el 0-2 con el que acabó el primer periodo. Y ahora vamos a ver las mejores acciones de la segunda parte. Nos muestra nuestro gran realizador Andrea Orecchio. Esta es la acción del empate a 2. Si no me equivoco, de en pie Málaga, anotaba Carballo, combinaba con Chiqui Ardil, embolsaba Carballo y con la derecha la acababa anotando en el arco de Camacho. Golazo de en pie Málaga. Luego Huelva llegaría a adelantarse otra vez en el marcador y sigue por delante en el marcador con el tanto de Yerlan Oliveira. Los dos goles de Málaga han sido de Carballo, distribuidos en 3 jugadores. Los 3 tantos de Huelva, de Caldas el primero, el segundo de Takuya y el de Yerlan Oliveira de libre directo ha sido el último hasta el momento, cuando estamos a un minuto de llegar a las 9. Ahora ganando 2-3. Huelva en pie Málaga. Mañana será el segundo y último encuentro. Esta final al mejor de 2. Si acabara ganando Huelva, obviamente obligaría mañana en pie Málaga a ganar el encuentro. En el caso de empates a partidos, se proclamaría campeón en pie Málaga por mejor clasificación, pero en todo caso ya obligaría al conjunto boquerón a ganar en el día de mañana. Sigue abarrotada en la playa de la Costilla, aquí en Rota, disfrutando del último baño. Diferentes bañistas que se encuentran en esta bella localidad, en esta bella población, en tierras gaditanas. Va a arrancar ya el tercer periodo, se llevará a cabo el sorteo de campos con los 2 capitanes. Ahí lo tenemos precisamente, a Mier y a Dona, en la parte inferior de sus pantallas, conversando con Pardeiro Puente, que hasta el momento ha tenido que mostrar un total de 3 cartulinas. 2 para en pie Málaga, para Chiqui Ardil y para Catarino, y para Takuya Kaguma. Las amarillas que principalmente han sido por protestas, más que faltas como tal. Punto de iniciar ya el tercer periodo.
Recuerden que en el primer duelo por el tercer puesto ganó Torroseño por 6-5 a Marbella. Obligará a Marbella a ganar mañana si quiere acabar como tercero. Recuerden que mañana los duelos serán en la matinal. Tanto jueves, viernes y sábado han sido por la tarde en el turno de las 7 y en el turno actual de las 8:15. Para mañana será en el turno de las 10 el segundo duelo por el tercer puesto, el duelo de vuelta entre Marbella y Torroseño, y a las 11:15 de la mañana el segundo duelo, el definitivo de la final entre Huelva y Empié Málaga. Así que recuerden, mañana será en el turno de la matinal a las 10 el segundo duelo de final de consolación, a las 11:15 el segundo partido y definitivo de la final. Mañana sabremos quién es el campeón de la liga, si revalida el título Málaga o llega la oportunidad para Huelva, cuando ahora ya sí se reanuda el segundo periodo con esa buena parada de Dona. La va a jugar Diogo Catarino. Juega Diogo, cede a la izquierda hasta que acaba encontrando a Ardil. Recuerden que en diversos tramos de la segunda parte actuó de portero jugador Antonio Mayor. Veremos si eso se repite o no en este último periodo que ya inició. Ojo que lo puede intentar Huelva, va a ser gol. Gol de Gerlan. Gol. Gerlan Oliveira pone el 2-4, vuelve otra vez. El +2 en el electrónico para el conjunto onubense. Aparece la calidad, el talento de Gerlan Oliveira. Sacó Fran Camacho, encontró a Gerlan, que ve la impulsa de cabeza. Y ese globito que acaba superando al portero Dona, que estaba fuera de su posición. Golazo de Gerlan, que bien midió los tiempos el brasileño. 2-4 en el marcador. Anota Gerlan Oliveira, segundo jugador en el primer partido de la final, que ya es bigoleador, tanto Gerlan como anteriormente Carballo. Ahora mismo los hombres sin ninguna duda del encuentro. Se le pone el partido difícil, a falta de 11 minutos para el final. 2 por debajo para el Empié Málaga, aunque sabemos del talento individual que atesora el equipo de Diego Alonso. Juega el Empié Málaga. Precisamente vuelve Antonio Mayor a la situación de portero jugador. Arriesgando Empié Málaga. Antonio Mayor mueve por dentro, esférico atrás, muy arriesgado. La salva Mayor. Presionaba a Brian. Está fuera de sus dominios. Antonio Mayor. Muy fuerte. Se acaba marchando a la playa de la Costilla. Se la queda Antonio Mayor. Allá va Antonio, juega para Oba, otra vez moviendo para Antonio Mayor, en bolsa viene el almeriense, la mantiene Antonio Mayor, insiste con el japonés, cabecea buscando y encontrando a Catarino. Allá va Diogo Catarino, la pega a Diogo, tocó en guisado, el rebote favorece a Málaga. Ardil, que perdona, la ha tenido David Ardil para el 3-4, perdonó David, que la cruzó demasiado. Va a sacar de portería Camacho. Juega Camacho, lo hace en largo. Bueno el control, obra de Brian Hernández. Allá va Brian. Y ha marcado mano. Mano en la recepción de Brian Hernández. Por lo tanto, libre directo para Málaga. La pegará Catarino. La pegará Diogo Catarino. 10:39 para el término del partido. Pardeiro Puente reclamando el espacio necesario para que la pueda pegar el internacional por Brasil. Llama Diogo Catarino. La pega Diogo, pierna derecha en bolsa sin grandes problemas el cancerbero Camacho. Juega Camacho, la acaba cediendo para Pedro García. Pedro García otra vez con Fran, envía a la izquierda, amortigua a Fernando Guisado, la pega Fernando, despeja bien Catarino. Le toca mover al Empié Málaga, que intenta estirar, juega atrás Carballo. La acaba dejando para Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, la cede bien para Diogo Catarino, que reclama el apoyo de Mayor, que no quiere abandonar la portería para evitar dejarla absolutamente desguarnecida, como ha ocurrido ciertamente en el gol último de Gerlan. La pega Diogo Catarino. Disparo de Diogo, córner, tocó un hombre de rosa, por lo tanto balón al rincón de la bandera. Juega Oba, segundo palo, lanzamiento fuera de Carballo. Una portería para Huelva. Sirve Camacho, Pedro García un poquito justo, pero la acaba salvando Camacho. Juega largo Camacho, protegía por si acaso Oba, no llegó Gerlan. Sacará de portería Mayor. Ha entrado al partido William Caldas, que estrenó el partido a nivel goleador. En la primera parte juega Diogo Catarino, la pega Diogo fuera. Fuera el remate de Diogo Catarino, volverá a ver córner, prácticamente calcando la acción anterior.
Va a sacar de esquina. Lo va a hacer el Empie Málaga. Envío atrás, el que se la queda es Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, la cede para Catarino. El escorzo de Catarino para ceder sobre Carballo. Mete el centro Carballo como puede. Envía la pelota a Pedro, lo hace largo, ojito al contragolpe, situación de 2 para 2. Puede llegar el quinto de Huelva, lanzamiento para donde Antonio Mayor, el lanzamiento de Caldas. Saca Antonio Mayor, entorpecía a Caldas y le va a costar la falta. Sí, claramente falta de Caldas, reclamaba la amarilla Antonio. En este caso parece que tan solo se va a quedar en la infracción que marca el colegiado Pardeiro Puente. Falta sobre Antonio Mayor, muy clara de William. 9 para el final. Jugará en pie Málaga. Moverá en pie Málaga. Pardeiro Puente que permite ya servir. Juega en corto Antonio Mayor, el hombre de amarillo que está actuando de portero, jugador durante la segunda parte, gran parte de la segunda parte y durante un periodo muy relevante del tercer periodo. Balón de Catarino, no va a llegar Ardil, sacará de lateral Huelva, servirá João Marcos. Va a servir João Marcos, la espera Pedro García por derecha, juega el largo Camacho, se la queda Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor y la peinada de David Ardil acaba sin problemas en las manos del guardameta Camacho. Va a jugar Camacho superando la divisoria. Encuentra a Takuya, la pega de chilena Takuya afuera. Era dificilísimo poder anotar desde esa posición el japonés que ha anotado el 0-2. Por ahora único tanto de Takuya en el partido. Uno de los grandes artilleros también del campeonato junto a los Ulibatis, Chiqui Ardil, Tulio y compañía. Algunos de los grandes artilleros que nos ha dejado el campeonato. Interviene Antonio Mayor, arriesgando mucho ya en pie Málaga. Esa posición de portero, jugador del almeriense. Juega Camacho. Se la queda Fran. Cede a la derecha para João Marcos, que puede cañonear. Prefiere el cambio de juego. Hace el esfuerzo por llegar William Caldas. La salva al límite de la cinta. La mantiene William Caldas. Respira Huelva con la pelota. La tiene Fran Camacho. Chiqui Ardil que llega a anotar. Y vamos a ver qué ha marcado el colegiado. Vamos a ver qué ha marcado. Y va a haber roja para Camacho, así que entendemos que hay penalti. Hay penalti para en pie Málaga, alzó muchísimo el pie Camacho. Y por lo tanto se va a quedar con uno menos Huelva. Hasta el 5:38 se va a quedar con uno menos el conjunto nubense. Roja directa para Camacho por juego peligroso frente a Chiqui Ardil. Va a haber esa acción para en pie Málaga. Está la jugada repetida. Camacho que intenta despejar y claramente patea la cara de Chiqui Ardil. No hay lugar a dudas. Roja directa para Camacho. La eleva Camacho, le presiona a Chiqui Ardil y acaba pateando la cabeza del mazarronero. El balón que incluso llega a entrar en la portería, pero no es válido. Expulsión para Camacho. Se marcha a descansar también Chiqui Ardil. Fran Camacho que ya no va a poder participar en el partido. Entrará José Camacho en los siguientes minutos. Se quita los guantes Fran Camacho. Y vamos a ver quién se coloca en la portería. Se marcha Fran Camacho conversando con Pedro y mientras tanto quien la va a pegar va a ser Carballo. Se despoja ya de la camiseta de portero Camacho. Y el que se va a poner de manera provisional va a ser Pedro. Pedro que se va a poner de portero, situación de 5-4. Algo que se anularía en el caso de que consiga anotar Málaga. Allá va Pedro García, que es el que se coloca como arquero de manera provisional. Penalti, obviamente, a favor de en pie Málaga tras esa acción de Fran Camacho, la que acabó golpeando claramente la cabeza de Chiqui Ardil. Recuerden, Fran Camacho expulsado por roja directa. Se coloca de manera provisional Pedro como guardameta. Si no anota, estará hasta el 5:38. 2 minutos de suspensión con uno menos. El equipo rosa, acción clave del partido.
2-4, 7-38 para el final. Allá va el lanzamiento. Silbatazo de Pardeiro Puente. La pega Carballo, gol. Gol para Málaga. Hat-trick de Carballo, 3-4. En el marcador se mete en el partido. El en pie Málaga, sin ninguna duda el hombre del encuentro está siendo Carlos Carballo. Anota el paraguayo que bate por el centro a Pedro García. Gol para Carballo. 3-4 en el marcador. Se aprieta muchísimo el partido. Volvemos al 5-5. Como decíamos, se anula esa suspensión de 2 minutos con un jugador menos al anotar en pie Málaga. Y entendemos que se habrá colocado José Camacho como portero. La pega João Marcos. Quien la gana es Mier. Cede atrás Mier, no se mantiene. Se mantiene Pedro García. Tiene a José Camacho también como guardameta suplente, pero opta, en este caso Rafa Millán, por dejar a Pedro como portero. Como portero jugador, vamos a denominarlo así. Va a servir Pedro García. Juega Pedro García, parte izquierda, se le acaba quedando Antonio Mayor. Y es que se produce la particularidad en el partido, en la final, de que están jugando dos jugadores de porteros. Antonio Mayor y Pedro están ahora de porteros jugadores. Ese dato curioso que está ofreciendo el partido. Va a jugar Antonio Mayor. 7 para el final. Juega por dentro Antonio. La quiere ganar Carballo. João Marcos. La gana el paraguayo. Por dentro Carballo. Lanzamiento de chilena que se va a marchar fuera de Oba. A ver, saque de portería, reclama ahora el parón del partido Pedro García. Ahí está la acción repetida, la eleva Oba, la pega de chilena, supera a Mier, pero no consigue batir a Pedro. Se recupera ya Pedro García, que se dispone a servir. 6:44 para el final. Juega Pedro, cede a la derecha, encuentra a João Marcos. Juega João Marcos, el control que no es bueno de Brian Hernández. Creo que le han marcado mano a Brian. Por lo tanto, libre directo para en pie Málaga, que cuenta con más de 6 minutos para al menos igualar el partido. La pegará Diogo Catarino. Se dispone Diogo a pegarle. Llama al brasileño. Juega atrás Catarino. La deja para Antonio Mayor. Insiste con Diogo. Entre medias Brian Hernández. Diogo Catarino para Antonio Mayor. La pide Catarino por dentro. Antonio Mayor insiste con el brasileño. Catarino buscando pero no encuentra Oba. Contragolpe para Huelva. Lanzamiento de Brian. Se queda atascado. El disparo la gana Yerlan Oliveira. Lanzamiento de chilena de Yerlan. Tocó en la espalda de Diogo Catarino. João Marcos para el lanzamiento de Guisado, que se va a marchar fuera. Para portería, por lo tanto, para Antonio Mayor. Va a ganar Antonio Mayor, cediendo a la parte derecha y falta. Se para el encuentro en el 5:55. Que se duele es Carballo. João Marcos que ayuda a Carballo. Ya se reincorpora a Carlos. Remata anterior de Oba a Takaki, que no encontró por poco la portería de Pedro. Menos de 6 minutos para que acabe el encuentro. Partido muy apretado, 3-4. Está ganando Huelva Málaga. Recuerden, expulsado Fran Camacho tras acción peligrosa sobre Chiqui Ardil, algo que está provocando que actúe de portero jugador Pedro García. También está de portero jugador, en este caso por decisión técnica de Diego Alonso, Antonio Mayor, dejando en el banquillo a Dona. Dona no es que esté expulsado, y tampoco Adri Martínez, sino que simplemente está optando el entrenador de En Pie Málaga por optar por un portero jugador como es Antonio Mayor. Va a pegar Carballo.
Jugará Málaga. Se dispone a pegarle. Buena intervención de Pedro. Interviene Pedro García. Saca de lateral Málaga. Caía Guisado. Se para otra vez el partido. Se duele Guisado. Y este es el lanzamiento anterior de Carballo. La sacó Pedro como pudo. Saque de lateral. Jugará Málaga. Balón atrás para que ya la mueva Antonio Mayor. Juega Mayor por dentro. Catarino se puede animar incluso con el disparo. Yerlan que le evitaba ese espacio de lanzamiento. Fuera Chiqui Ardil. Sacará de portería Pedro. Juega Pedro. Yerlan Oliveira cediendo para Pedro García. Se la queda Pedro. Insiste con el brasileño con ese importante vendaje en su rodilla derecha. No va a llegar Brian. Se la queda Antonio Mayor. Cederá para Catarino. Se la deja atrás Diego, pero le da tiempo a reaccionar frente a Brian. Este es Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, pierna izquierda, tapón a Brian. La va a jugar en pie Málaga. Balón por dentro, la pega Oba fuera. Fuera el remate de Oba Takaki, que desde el punto de penalti estuvo cercano a poner el empate a 4. Sufre Huelva para mantener el resultado de 3-4. Juega João Marcos. La mantiene João Marcos, se mira Diogo Catarino, la mantiene João Marcos, se envía a la parte derecha, hace el esfuerzo por ganarla Brian Hernández, se la acaba quedando Carballo que entrega atrás. Partidazo de Carballo, hasta el momento ha anotado los 3 goles de Málaga, el 1-2, el 2-2 y el 3-4. Sensacional, sin ninguna duda, el capitán de Paraguay. 4:30 para que finalice el encuentro, máxima emoción aquí en Rota. Se la va a quedar Ardil. Juega Ardil, entrega para Mayor, otra vez para David Ardil, prolonga de primeras para Chiqui, allá va Chiqui, juega Chiqui, la pega de chilena fuera. Fuera el remate de Chiqui Ardil. Ahora balón en portería, juega Pedro. Envía largo Pedro García, la gana William Caldas, la pierde William, se quiere rehacer, la quiere rebañar William Caldas. Se la queda en la portería Antonio Mayor. Va a jugar Antonio Mayor, envía por dentro, corta Guisado de manera acrobática. Ahora lateral para el equipo Boquerón. Juega Antonio Mayor. Envía para Diogo Catarino. La mantiene Catarino. Mueve por dentro. La va a salvar Ardil. Ardil que gira. Puede intentar el remate. Quería trabar Yerlan Oliveira. Juega Ardil para Chiqui. No es bueno. La combinación entre los Ardil. Cede atrás Oba. Achuchando en pie Málaga. Buscando el empate. Tiene tiempo. La mueve Antonio Mayor. Defensa en bloque medio bajo. La que plantea Huelva. Que resiste como puede ese golito de Renta. Sacará Pedro García. Juega Pedro, la cede para Guisado. Otra vez de Pedro García. Va a sacar Pedro, la envía a la arena. Allá va Pedro García, pierna derecha, se va a marchar fuera. Ahora, por lo tanto, balón en portería. Va a sacar Antonio Mayor. Cede para Diogo Catarino. Otra vez Diogo. La mantiene el internacional por Brasil. Cede para Antonio Mayor, que parece que va a acabar el encuentro. En esa posición de portero jugador Catarino Ardil, la pega de chilena, Oba fuera. La tuvo Oba Takaki para el empate a 4, perdona al japonés. Buena ocasión para Oba. Ahí está el centro. En este caso de Ardil de chilena y Oba que perdona. La tuvo clarísima. En pie Málaga para el empate que está gozando de varias ocasiones de gol para al menos marcharse con un empate al encuentro de mañana, que será, recuerden, a las 11:15 en esta misma playa de la Costilla en Rota, en tierras gaditanas. Será el partido definitivo para ver quién gana la competición tras 18 jornadas de temporada regular y tras el periodo de play-off. Recuerden que la última sede en temporada regular fue Marbella, en el Parque del Mediterráneo. Va a jugar Carballo, la acaba dejando para Antonio Mayor. Antonio Mayor fuera de sus dominios, entrega a la izquierda, mete el centro templadito Carballo, la acaba salvando Pedro García. Saca Pedro, cede a la derecha, encuentra ya a João Marcos. Cede atrás a João Marcos, cediendo para Pedro García. Allá va Pedro García, juega Pedro, mete el centro, la pelota que se queda dividida en la mitad de la cancha para en pie Málaga, que va a buscar el contragolpe, llegaba desde segunda línea Diogo Catarino. A ver, saque de lateral. Se para el crono en el 2-0-4.
Sacará Carballo. Juega Carballo, cede atrás para Antonio Mayor. Antonio Mayor, Diogo Catarino. La mantiene Diogo, ya con los focos activos, con la luz artificial para acabar el encuentro. Interviene Catarino. Juega para Antonio Mayor. Envía Antonio Mayor. Mueve por dentro Catarino. Mal pase para Diogo. Contragolpe. La va a mover Fernando Guisado. Guisado frente a Carballo. Se para el encuentro. Se duele Fernando Guisado de un golpe en la zona del costado. 1:37. Está la jugada repetida. La que Carballo cargó a Fernando Guisado. Se duele Fernando. Sigue el 3-4. Recuerde los goles. 0-1 Caldas. 0-2 Tacuya. 1-2 Carballo. 2-2 Carballo. 2-3 Yerlan. 2-4 Yerlan. Y el último hasta el momento 3-4 de Carballo. Ha habido hat-trick de Carballo y doblete de Yerlan hasta el momento. Se reincorpora poco a poco ya Fernando Guisado. Vemos también al público onubense disfrutando del partido, el decano del fútbol español, uno de los equipos más emblemáticos sin ninguna duda de nuestro país. Ya se reincorpora Fernando Guisado. Se marcha a descansar Fernando, ingresa José Mier. Va a servir João Marcos, mueve por dentro, mal control de Brian, la va a jugar Oba para Catarino. Catarino impulsa, quiere jugarla para Ardil, tiene que corregir Oba Takaki. Juega tras Oba, la deja un poco corta, pero en todo caso llega Antonio Mayor. Juega Antonio Mayor, Oba para Catarino, se equivoca en el pase Catarino. La protege João Marcos, se la acaba quedando Huelva desde la parte izquierda. Brian, corta Catarino con mucha energía. João Marcos, Brian Hernández, la va a ganar Huelva a través de Edson, la pierde Edson, no hay falta. El esférico va a ser para En Pie Málaga, último minuto. Este es Ardil, allá va Ardil, mete el centro, la pelota que en este caso no valía, acción invalidada. Sacará de costado los albiazules, vistiendo de rosa, abriendo la cancha, oxigenando el juego para Fernando Guisado. Juega largo Guisado, esférico imposible para Brian Hernández. Ahora, por lo tanto, portería para En Pie Málaga. Si esto acaba así, estará obligado a ganar mañana para levantar el título. Juega atrás, lo hace Catarino. Catarino con Antonio Mayor. Allá va Antonio, sigue Antonio Mayor. Pierna izquierda, lanzamiento de Antonio fuera. Sacará Pedro. Se para otra vez el partido. Parece que tiene alguna molestia Pedro García, que está jugando de portero, jugador desde la expulsión de Fran Camacho. Menos de 23 segundos, lo tiene muy cerquita Huelva. Va a sacar Pedro García, que se reajusta el pantalón. Allá va Pedro. Va a mover Pedro García. Cede a la izquierda. Prolongación por parte de João Marcos. Mete el cuerpo para intentar mantenerla al jugador de Huelva. La esperaba por dentro, no le llegó la pelota en ningún momento a William Caldas. Se va a acabar el encuentro. Esto huele a victoria de Huelva, salvo que lo remedia En Pie Málaga en los últimos segundos. Va a intentar el remate Oba. Se acabó el partido en la playa de la Costilla. Aquí en Rota, en tierras gaditanas, el primer envite de la final por el título de Liga. Se lo lleva Huelva, que ganó por 3-4 a En Pie Málaga, en un encuentro muy emocionante que se acabó llevando el equipo de Rafa Millán en la Huelva, que llegó a ponerse 0-2 con los tantos de Caldas y de Tacuya. Llegó a igualarlo En Pie Málaga con el doblete de Carballo. Después llegó a coger una cuantía importante de 2 goles Huelva con el doblete de Yerlan. El último gol del partido fue de Carlos Carballo, que fue el hombre del partido con un total de 3 goles. En todo caso, no le valió a Málaga para al menos puntuar. Se acabó el encuentro, el primer duelo de la final por el título de Liga se lo lleva Huelva, situación que obligará mañana a Málaga a ganar para levantar el título aquí en tierras gaditanas, exactamente en la población, en la localidad de Rota. Vamos a cerrar aquí la retransmisión. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles
esta serie de 2 encuentros, tanto la final de consolación como la ida de la final, con esta última victoria de 3-4 de Huelva frente a Empie Málaga. Sin más, simplemente me queda desearles que tengan una fantástica noche de sábado.